Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Melanie Riofrío Piché, soy la secretaria general del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid y les doy la más cordial bienvenida a este seminario titulado Arbitraje Internacional, la diversidad como motor de desarrollo en la región iberoamericana. Este seminario ha sido organizado con la participación del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, CIAM, y con Women Way in Arbitration LATAM. Desafortunadamente, el presidente de CIAM no ha podido acompañarnos esta tarde, pero ha dejado un video con las palabras de bienvenida que veremos a continuación. Buenos días, buenas tardes a quienes asisten a este evento de CIAM y del Women Way in Arbitration Latinoamérica. Para mí es una gran satisfacción participar en este acto mediante esta pequeña presentación de un seminario en el que tenemos verdadero interés y en el que hemos puesto mucha ilusión. Conocimos hace ya meses a esta organización, a Women Way in Arbitration Latinoamérica, y desde el primer contacto que tuvimos con ella decidimos que era el tipo de organización con la que queríamos trabajar. CIAM, desde el principio, ha apostado por la diversidad de la manera más amplia, por supuesto en la diversidad de género, pero también ha pensado en la diversidad cultural, en la diversidad geográfica. Por eso el contar con mujeres latinoamericanas destacadas en el mundo del arbitraje es un verdadero honor y un verdadero placer para nosotros. Firmamos como consecuencia de ese contacto un acuerdo de colaboración, pero con la intención de que no fuera un simple papel, sino que tuviera un contenido real. Y por eso, desde el principio decidimos organizar un seminario conjunto, que es el que hoy se celebra, con destacados ponentes y moderadores y con temas sumamente interesantes que encajan además perfectamente con lo que CIAM tiene como líneas estratégicas, entre otras también el uso del español, de la lengua española en el arbitraje internacional, su fomento y su mejora. También estamos realizando ya también colaboración en otros campos. Women Way in Arbitration es una manera privilegiada de conocer a las mujeres más destacadas en el arbitraje en Latinoamérica, las que tenemos muy en cuenta a todos los efectos que procedan en CIAM. Y sin ninguna duda, este seminario es solo el primer paso de una colaboración que esperamos que sea muy larga y muy fructífera. Estamos seguros de que así será. Mientras tanto, simplemente desear que disfruten ustedes de este seminario, agradecerle mucho a todas las personas que han participado en su organización el trabajo realizado y nada más, que aprovechen ustedes este día y esperamos volver a vernos muy pronto en otro acto con Women Way in Arbitration Latinoamérica. Buenas tardes a todos, soy María Inés Corrá, cofundadora y directora de Women Way in Arbitration LATAM. Como saben, Women Way nació hace solo 3 años con una misión muy clara, que es la de promover la mayor participación y el desarrollo de las mujeres latinoamericanas e hispanohablantes en la práctica del arbitraje internacional y fortalecer la diversidad de género y geográfica en esta práctica. En Women Way tenemos la absoluta convicción de que la convergencia de concepciones y la diversidad permiten una mejor resolución de las disputas que involucran partes con diversidad de origen, cultura, lengua, que es lo que sucede por definición en el arbitraje internacional. Women Way y CIAM comparten no solo esta visión, sino también raíces culturales y lengua. Esto nos ha permitido encontrar con mucha rapidez un amplio espacio de trabajo conjunto y es lo que nos ha movido a celebrar el acuerdo de cooperación institucional. En Women Way también estamos convencidas de que el mejoramiento de la práctica y que los cambios se logran con acciones concretas. Factum non verba, decía mi padre que es ingeniero. Creemos que es necesario en este sentido
retomar con mucha fuerza el impulso de las acciones concretas para incorporar el valor de la diversidad en nuestra práctica y también para entender su necesidad para asegurar la legitimidad, la sustentabilidad y la calidad en el desarrollo y en la evolución de este sistema. Una mesa de excelentes colegas, todos ellos referentes del arbitraje internacional e hispanohablantes, van a debatir sobre estas cuestiones y las acciones que se pueden adoptar y que es beneficioso adoptar en esta dirección. La mesa la van a dirigir Patricia Sainz y Juan Manuel Marchán. Patricia actúa regularmente como árbitro, tanto en procedimientos domésticos como internacionales, es profesora de arbitraje comercial y arbitraje de inversión, es miembro de la Corte de la CCI en representación de España y officer de diversidad e inclusión del Comité de Arbitraje de la IVA. En el caso de Juan Manuel, también muy conocido por todos, es socio de Pérez Bustamante y Ponce en Ecuador, actúa como árbitro en procesos locales e internacionales, es profesor de arbitraje en diversas universidades locales, es también vicepresidente del Comité de la CCI Capítulo Ecuador, es officer del Comité de Pobreza y Desarrollo Social de la IVA, y es tesorero y miembro del board de la Asociación Latinoamericana de Arbitraje, ALA. Entonces, con muchísima alegría, le damos espacio y el micrófono a Patricia y Juan Manuel para comenzar esta mesa de conversación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a Women Way in Arbitration y a CIAM por la invitación y gracias a los fantásticos panelistas que tenemos hoy. Efectivamente es un tema importantísimo y así lo acredita el que hace 20 años no se hablara de esta cuestión y hoy día es una cuestión que está muy presente en conferencias como esta, en universidades, en firmas de abogados, en instituciones, ¿no? Es una cuestión que realmente demuestra lo mucho que hemos avanzado como comunidad en relación con esta cuestión. Tengo el placer de por primera vez actuar como comoderadora en un panel y tengo el honor de compartir ese rol con mi buen amigo y colega Juan Manuel Marchán, a quien seguro ya conocen todos, así que vamos a estar comoderando este panel. Y por supuesto, si tienen preguntas, por favor no duden en ponerlas en el chat y nosotros al final de la presentación daremos un espacio para preguntas y respuestas por parte de los moderadores. Y sobre todo los panelistas, perdón. Voy a presentar rápidamente a dos de nuestros panelistas. Juan Manuel presentará a otros dos. Os quiero presentar, aunque no necesitan presentación, a Andrea Hulbert. Andrea es socia fundadora de Hulbert Bolio Montero, actúa como árbitro en procesos locales internacionales y como mediadora, y es profesora universitaria en Derecho Internacional y Contratos Internacionales. Y os presento también, aunque todavía no está con nosotros, pero se unirá en breve, tengo entendido, a Eduardo Zuleta, a quien de nuevo todos conocen, árbitro y abogado de parte, con una extensísima experiencia en arbitraje y litigación internacional, ha sido vicepresidente de la Corte de la CCI y es árbitro CIARI designado por el Gobierno de Colombia. Así que le paso la palabra a Juan Manuel, que seguirá con las presentaciones. Muchísimas gracias. Primero quería agradecer a CIAM y Women Way in Arbitration. Para mí es un privilegio poder estar en este foro rodeado de queridos colegas y amigos y compartir contigo, Patricia, este novedoso formato. Muy, muy contentos. Yo tengo el gusto de presentar a igualmente dos estimados amigos, a Irma Rivera, que es socia de Brigario Urrutia, líder del equipo de litigios, de arbitraje e insolvencia y del equipo de seguros y reaseguros. Ella está adicionalmente a cargo del programa de valor compartido y es parte del Comité de Diversidad de Brigario Urrutia. Tiene más de 25 años de experiencia asesorando a clientes extranjeros y nacionales de complejos y reconocidos litigios y arbitrajes.
es árbitro y docente en programas de pregrado y posgrado. Irma igualmente es miembro de Women Way in Arbitration, mentora del Club Español de Arbitraje de Mujeres, Arbitral Women, miembro del Comité Colombiano de Arbitraje, de ALARB, y miembro de la Junta Asesora del Jamaica International Arbitration Center, entre otras organizaciones. Es un gustazo, Irma, poder compartir contigo este panel. Y last but not least, mi buen amigo Eduardo, que no necesita mucha presentación, pero diré unas poquitas cosas, que es socio y co-líder de la práctica de arbitraje internacional en Techert, que es una reconocida firma. Eduardo tiene su sede en París. Eduardo ha sido árbitro y ha participado en numerosos arbitrajes ante entes arbitrales internacionales y locales de todo el mundo. Fue secretario general de la ICC en París, y su experiencia incluye disputas relativas, entre otros, a contratos internacionales, industria farmacéutica, construcción, telecomunicaciones, arbitraje de inversión. Ha actuado como representante de parte en arbitrajes administrados por la CCI, por el CIADI, por la Cámara de Comercio de Estocolmo. Eduardo también como árbitro ha actuado en más de 100 arbitrajes internacionales. Sin más introducción y agradeciéndoles a todos ustedes por acompañarnos esta mañana, le devuelvo la palabra a Patricia para que arranquemos con esta conversación. Muchas gracias, Juan Manuel. Empezamos con la sesión y realmente a mí me gusta marcar estas discusiones sobre diversidad en relación con la legitimidad del sistema, ¿no? Es un tema que ha mencionado María Inés en su introducción. Hay una máxima que es que para que el usuario del arbitraje, el adjudicado, sienta que el proceso es legítimo, tiene que verse representado en el cuerpo que lo está adjudicando. Entonces, la primera pregunta, y sobre todo por esa necesidad de enmarcar la discusión en este contexto, no es solamente un tema de equidad hacia las minorías, que por supuesto también, y es un tema que hablaremos más adelante, pero la legitimidad del proceso arbitral y la sostenibilidad del arbitraje como mecanismo de resolución de disputas, íntimamente vinculada a esa diversidad en el cuerpo de adjudicadores. Así que mi primera pregunta es para Eduardo, y la pregunta es si consideras que esa diversidad es necesaria para esa legitimidad. ¿Qué opinas? Muchas gracias, Patricia, y antes de intentar responder a tu pregunta, también quería agradecerle muy especialmente a Women's Way in Arbitration LATAM y al CIAM por la gentil invitación a participar en un foro sobre un tema que me parece supremamente importante. Yo quisiera decir de manera preliminar que el tema de la diversidad, como quizás es obvio, pero vale la pena siempre recordarlo, no es un tema del arbitraje o del arbitraje internacional. La problemática de la diversidad es un problema social muy serio y va más allá de lo que nosotros hacemos y más allá de nuestro oficio. Desde esa perspectiva, siempre cuando se habla de diversidad, también me gusta recordar algo que no debemos olvidar, y es que quizás el mundo del arbitraje internacional es de los que más defiende la diversidad. Basta con ver quienes estamos en la pantalla en este momento. Basta con ver cómo están conformados nuestros equipos para darnos cuenta de que ya hay una importante diversidad en el arbitraje internacional. Entonces, un primer punto que yo siempre creo importante subrayar es que no se trata de incluir diversidad en el arbitraje internacional, sino de reforzarla mucho más, porque falta mucho por hacer, como creo vamos a discutir en el día de hoy. Lo que me parece muy importante ya para responder directamente a tu pregunta es que cuando se unen diversidad y legitimidad dentro del discurso sobre el arbitraje, se está creando una nueva teoría sobre el arbitraje internacional que no existía antes. Antes, la legitimidad del arbitraje se planteaba solamente con relación al reconocimiento que los estados hicieran de este mecanismo de resolución de litigios.
Hoy, por ejemplo, se está diciendo que el arbitraje no es legítimo, es decir, no va a sobrevivir como mecanismo jurídico de resolución de litigios si no se reúnen ciertos elementos esenciales. El reconocimiento de los estados sigue estando allí, pero además de ese elemento se incluye la diversidad, se incluye la transparencia, se incluyen ciertos estándares éticos. ¿Y cuál es la fundamentación de esta nueva teoría o de este nuevo discurso que se está utilizando en el arbitraje internacional? Es, como ya lo mencionabas, Patricia, que la diversidad hace parte de esa confianza necesaria para que el arbitraje siga siendo escogido como resolución de litigios. El mundo está hecho de muchas personas muy distintas y solamente si todas esas personas se ven representadas en el mecanismo del arbitraje, el arbitraje va a seguir siendo escogido. Y por eso creo que es nuestro deber defender todo lo que podamos la idea de la diversidad en el arbitraje para incrementar esa confianza en el sistema. Muchas gracias, Eduardo. Juanma, todo tuyo. Perfecto. Yo tenía una primera pregunta para Irma y un poco para arrancar esta interacción. Las diversas organizaciones internacionales o entes de administradores de arbitraje han ido llevando ciertas estadísticas sobre, por ejemplo, la participación de las mujeres en arbitraje. Y un poco preparando para este panel con Patricia encontramos que las estadísticas de la CCI del año 2015 reportaban que las mujeres representaron el 10% de todos los nombramientos y confirmaciones hechas por la Corte. Se reporta que las mujeres son más frecuentemente nombradas como coárbitros, un 43%, que como árbitros únicos, un 32%, o presidentes del tribunal, el 25%. Desde esta estadística han pasado ya 7 años. ¿Crees que estos números han cambiado? En tu práctica, ¿qué has podido evidenciar como árbitro, como parte? ¿Cómo ha evolucionado esto? Y si tú ves más diversidad, tal vez no solo de mujeres, pero de regiones, en edad de árbitros y demás. ¿Cómo has podido ver esta problemática ahí? Pues muchísimas gracias por la pregunta y además quiero desearles a todos unos muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de donde estemos. Y gracias por generar estos espacios y por la invitación. Dando respuesta a tu pregunta, te quiero contar que desde mi punto de vista personal, sí hay cambios. Y para mí el cambio más importante que se ha dado es algo que está sucediendo a partir del 2015, 2016, con iniciativas que han generado que justamente se hagan mediciones y mediciones que permitan tomar decisiones y hacer planeación estratégica para reforzar aquellos aspectos de la diversidad, no solamente en el campo de las mujeres que nos está ocupando, digamos, y a los que se refieren estas estadísticas, sino en muchos aspectos. Yo creo que antes del 2015 y 2016, si bien existía algún tipo de medición, no había un foco y más allá de que no existiera un foco o que se encontrara uno de esas mediciones en un punto específico donde las pudiera analizar y revisar, varios operadores las hacían, pero por ejemplo el esfuerzo que hizo la CCI para hacerlas públicas nos dio toda una visión distinta en donde nos permite trabajar para mejorar. Yo creo que, y empezando con este aspecto que me parece importante, yo tengo un colega que dice que para que algo se pueda mejorar debe ser susceptible de medirse y con base en esa medición tomar decisiones. Lo que pasa a partir del 2015 y del 2016, no solamente con las cifras que nos compartiste, sino además con el pledge, que para los que no lo conocen es un manifiesto que permite tomar una serie de acciones positivas para que exista más diversidad y más equidad en la participación que tienen las mujeres en el arbitraje. Es esa cantidad de información que ya es posible revisar, sí muestra una mejora en la participación de las mujeres en el arbitraje. Aquí revisando un poco esas cifras que mencionan, a mí me llama la atención la diferencia que existe entre las cifras que se derivan de la designación que hacen los operadores o los centros de arbitraje de mujeres para ser parte dentro de esos trámites arbitrales. Si uno observa esas cifras,
Han avanzado en algunos casos, uno podría decir que podría estar casi duplicando lo que inicialmente se daba en el 2015, pero cuando hacemos la revisión de las cifras relacionadas con aquellas designaciones que provienen de las partes o que provienen de los coárbitros, las cifras son un poco menos buenas, sin que no hayan aumentado, porque sí han aumentado. Yo creo que además existen iniciativas bien interesantes como el informe que se publicó por el Consejo Internacional para el Arbitraje y la Corte Permanente de La Haya en el 2020. Y lo que yo creo que ha sucedido después de 7 años de estas primeras cifras del 2015 es que han cambiado positivamente las estadísticas y además yo creo que en este punto en particular el trabajo que han hecho los operadores, un ejemplo de ello es que hemos sido invitados por un operador de arbitraje muy internacional para hablar de este tema, para ver cómo podemos mejorar, ha hecho que los cambios se puedan medir y que sean totalmente razonables, aunque yo creo que el aumento en la participación de las mujeres debe ser una parte integral del desarrollo del método alterno de resolución de controversias que todos conocemos como arbitraje. ¿Y por qué me refiero a esto? Y aquí tomo un poco algo que mencionó mi colega Eduardo, y es que yo sí creo que la razón por la que las personas acuden al arbitraje es porque el arbitraje les genera confianza. Y yo creo que la diversidad lo que está haciendo es reconocer algo que es propio de los seres humanos. No creo que es reconocer algo que está con nosotros y que simplemente al ser tan obvio en ocasiones olvidábamos. Y cuando estaba revisando, digamos, las estadísticas en varios operadores internacionales son interesantes y han aumentado en cuanto a la participación de las mujeres. Tenemos cifras en aumento de participación de mujeres en la CCI, en la Corte de Londres, en el Centro de Arbitraje de Singapur. Y cuando vamos a los centros latinoamericanos que pues están muy cerca del área en donde yo permanentemente trabajo, hemos visto avances bien interesantes en Perú, en Brasil, en Ecuador, y además, nuevamente, se están haciendo mediciones para identificar en dónde están esas falencias. Yo creo que desde una perspectiva más cercana, cuando yo inicié mi práctica profesional, las mujeres que trabajábamos en temas de arbitraje nacional y de arbitraje internacional el número era mucho menor. Es más, si damos un paso más atrás, alguien que podríamos decir que puede ser algún primo lejano del arbitraje como es el litigio, no era un área de práctica en donde se esperaba ver a mujeres, pero eso ha cambiado con el paso de los tiempos y eso lo están reflejando las cifras. Yo quisiera tocar un tema que creo que es importante y creo que vamos a conocer esos resultados de estos números yo creo que este año o en el año siguiente, y es cómo el COVID ha afectado la participación de las mujeres en el arbitraje, si ha hecho que esas cifras disminuyan, si se han mantenido, y en países en donde, por ejemplo, el arbitraje en el momento duro de la pandemia no paró, sí incrementó la participación. Yo estoy muy atenta a resultados, a data que podamos analizar, porque aunque esta situación afectó al mundo, yo creo que las cifras van a demostrar que la afectación puede ser diferente dependiendo del lugar geográfico en donde nos encontremos. Creo, para cerrar mi respuesta para mí es muy importante que ya existan cifras, que esas cifras se puedan analizar, que esas cifras sean positivas. Seguramente con el paso de los años, en la medida en que más mujeres sigan este camino del arbitraje, sigan preparándose y además tengan el espacio para ejercer su profesión, yo creo que vamos a llegar a niveles superiores en porcentaje de participación y creo que es un trabajo de todos. Muchas gracias, oye, excelente. Y lo que tú decías, Irma, sobre el tema de la afectación del COVID a las mujeres en esta área en particular, que parece ser manifiesta, ¿no? Pues, al quedarnos 1 año y medio en casa con los niños y el tema suele ser complejo ese desarrollo, pero estoy de acuerdo contigo. Pasando a lo siguiente, y aquí me permitiré conversar con mi amiga Andrea, ¿hacia dónde crees tú, de la mano de la pregunta que le hacíamos a Irma, que se debe mover la diversidad? ¿Se debe mover hacia más árbitros mujeres, más árbitros jóvenes, mayor representatividad geográfica o de todo un poco? ¿Por dónde crees tú que debería venir el cambio?
Muchísimas gracias, Juan Manuel, por la, por la pregunta, y nuevamente también deseo profundamente agradecer a Women Way in Arbitration y al CIAM por darnos esta oportunidad. Para responder a tu pregunta, me parece que la inclusión y la diversidad en el arbitraje deben moverse hacia más árbitros mujeres, más árbitros jóvenes y, sin lugar a duda, mayor representatividad geográfica, es decir, a las tres a las que has hecho alusión. La diversidad en un tribunal enriquece las discusiones, abre las perspectivas y nos permite tener nuevos y diferentes enfoques para las situaciones legales. Y quiero traer aquí un punto de vista un poco distinto a lo que hemos venido hablando, que hemos hablado de la inclusión y la diversidad para dar legitimidad, con lo cual estoy completamente de acuerdo. De hecho, es el pilar, es un pilar fundamental en esto, pero también se dice, bueno, es para dar oportunidad. Y sí, es para dar oportunidades, pero también la inclusión y la diversidad nos permiten tener una adecuada gestión del conflicto de intereses y una adecuada gestión también de la imparcialidad. Cuanto más grande y nutrido sea el grupo de árbitros disponible por parte de las instituciones que administran los arbitrajes, como en este caso el CIAM, que son el primer referente para las partes y para sus abogados cuando tienen que hacer una designación, a menos de que se trate de partes ya muy sofisticadas que conozcan muy bien el mercado, pero si son actores más nuevos, van a tener una tendencia a buscar a esta lista de primero. Eso se va a traducir automáticamente en más oportunidades para los árbitros y menos posibilidades de situaciones de conflicto de interés que se generan cuando los grupos de árbitros son muy pequeños. También la amplitud, ¿verdad? En la juventud, en las mujeres, en la parte geográfica de procedencia de los árbitros, va a permitir también el adecuado manejo de las necesidades de las partes en ciertos temas. Por ejemplo, hablemos del dominio del idioma del arbitraje o de los idiomas que utilizaron las partes durante la ejecución del contrato que los lleva a ese arbitraje, la disponibilidad de tiempo que tenga ese árbitro para atender el arbitraje que le permita una gestión más rápida y más eficaz, el conocimiento de la materia del contrato y del tipo de controversia. Algo vital, el conocimiento del sistema jurídico y de la hermenéutica jurídica y la ley que rige el contrato, ¿verdad? Métodos, técnicas y conceptos interpretativos de los textos jurídicos que estos árbitros deben tener y que tenemos que pensar en eso a la hora de escogerlos. El entendimiento, y ahora lo mencionaron, de la cultura jurídica de las partes, para que a su vez se comprendan las conductas de las partes, por qué optaron por ese tipo de contrato, qué pasó durante la ejecución del contrato. Y conocer la cultura le permite al árbitro también poder entender el orden público, que es el conjunto de principios que inspiran el ordenamiento jurídico y que son reflejo de los valores esenciales de una sociedad. Entonces, termino diciendo que lograr una diversidad y una inclusión de árbitros en género, en edad y en nacionalidad significa, me parece a mí, una democratización también del arbitraje. Muchas gracias, Andrea, muy interesante. Patricia, por favor. Muchas gracias, Andrea. La verdad es que has tocado temas bien interesantes, ¿no? Como el tema de la gestión que se puede hacer de conflicto de interés cuando se expande el pool de los árbitros. Y al expandir el pool de árbitros y de diversificar pues, género, la diversidad generacional, la diversidad de origen, etc., lo que tenemos inevitablemente es mayor diversidad cognitiva. Y aquí hago alusión a otro comentario que se ha hecho en la introducción, que es que la diversidad mejora la calidad de las decisiones, ¿no? Y hay toda una línea de pensamiento que sostiene que esa diversidad cognitiva ayuda a pues evitar ciertos sesgos en la toma de decisiones o ciertos errores, como por ejemplo el pensamiento grupal, que es la tendencia que puede tener determinadas personas a coincidir con otros miembros del grupo, y cuanto más homogéneo es ese grupo, mayor tendencia hay a coincidir. Entonces, esta es una pregunta para Irma. ¿Cómo contribuye o puede la diversidad cognitiva, que se deriva de la diversidad en general, contribuir a que los laudos sean mejores?
Pues mira, muchísimas gracias por la pregunta. Yo creo que hay un tema que en ocasiones se pasa por alto y es que el derecho es una ciencia social que básicamente toca personas y cuando estamos hablando del arbitraje como método de resolución de controversias, tenemos una serie de controversias que tienen que ser resueltas y que tienen que ser resueltas a través de laudos. Lo que se busca al final es que todo ese producto de tanto trabajo y esfuerzo, no solamente del tribunal, sino de las partes, produzca un resultado que es el laudo y que ese laudo sea acatado voluntariamente cuando la parte lo respeta o si no, que pueda ser ejecutado forzosamente o sobreviva a un eventual recurso extraordinario en contra de la existencia del laudo per se. Pero yo creo que todo eso va atado a algo que es básico y es que hay una diversidad cognitiva y yo la entiendo como ese proceso a través del cual todos nosotros percibimos la realidad, adquirimos conocimientos y además esos conocimientos están atados en muchas ocasiones a nuestra propia experiencia, aunque también creo que esa diversidad cognitiva que nosotros, de la cual estamos hablando, se puede ver afectada por terceros o por lo que nos rodea a nuestro alrededor. Cuando se hace la pregunta es, ¿por qué esa diversidad cognitiva puede ser importante en la toma de decisiones que se reflejan en el laudo? Yo creo que porque la diversidad cognitiva permite que existan diversos puntos de vista, permitan que se vean distintas aristas, permite análisis distintos y además previene algo que ya mencionabas y es cómo se maneja ese pensamiento grupal que puede existir cuando estamos hablando de un tribunal que está integrado por un número plural de árbitros. Y es que si existe uniformidad en ese pensamiento grupal, porque el conocimiento y los antecedentes de esos árbitros son muy similares, es muy probable que algunos aspectos fundamentales de la controversia sean pasados por alto o algunas aproximaciones probatorias en cuanto al análisis y la afectación que estas pruebas tienen en el laudo no se vean o se vean de una manera muy similar, porque todos van a tener el mismo sombrero, un sombrero muy similar, y especialmente ese pensamiento grupal puede hacer que algunos errores que podrían ser evitados porque hay interacción, hay discusión, hay pensamientos encontrados, simplemente se consoliden y el laudo no refleje todo lo que debió haber reflejado y sobre todo no tenga el sustento que debió haber tenido de manera completa. Y el laudo, como les comentaba al principio de mi intervención, pues es el producto final y es la carta de presentación de ese tribunal y es el cierre que permite que las vidas de los involucrados en un trámite arbitral puedan continuar si tiene la suficiente fortaleza para cerrar de manera definitiva la controversia. Hay algo de lo que nosotros hemos escuchado en los últimos años y yo también creo que eso es importante porque es un cambio cultural que propende por solucionar algunas situaciones que no se veían, que existían y son los sesgos que todos tenemos como seres humanos o las ideas que tenemos de manera preconcebida. Todos tenemos algunas ideas que son propias y solo cuando nos enfrentamos a personas que tienen preconceptos o sesgos distintos de los que nosotros tenemos, se pueden hacer construcciones por fuera de esos sesgos o se pueden modificar algunas ideas que ya venimos, que nos han venido acompañando durante muchos años. Hay algunos temas que simplemente quisiera mencionar y es que cuando se ha hecho todo este análisis de los sesgos o los preconceptos, se habla, por ejemplo, de sesgos por actitud, de sesgos de confirmación, de sesgos de anclaje, de sesgos de egocentrismo. Y todas estas situaciones, cuando estamos hablando de un panel arbitral, por supuesto pueden afectar la decisión y en ocasiones la pueden afectar de manera negativa, haciendo que ese laudo que debía cerrar la controversia con el mejor sustento posible, pues no lo tenga o le falte alguna parte del análisis. Y un tema interesante es que hemos oído durante muchos años que la inteligencia colectiva es importante, que la inteligencia colectiva se debe privilegiar, pero el verdadero pensamiento colectivo, en mi opinión personal, debe aprovechar las ventajas de esa diversidad cognitiva, es decir, puntos de vista distintos que deben tener argumentos, que deben tener sustentos. Y para mí personalmente que exista esa diversidad permite que aquello que pueda afectar el laudo al final
como por ejemplo lo son los sesgos, o pensar de manera uniforme, o perderse de algunos aspectos que son fundamentales en la decisión, se ven, digamos, de alguna manera aminorados por la diversidad. Hay puntos diversos que pueden mejorar el laudo. Esos puntos pueden evitar que el laudo olvide resolver o analizar algunos aspectos fundamentales. Contar con opiniones diversas, obviamente sustentadas, que permitan una discusión y una dialéctica sana al interior de un tribunal arbitral, yo creo que seguramente va a mejorar la decisión final reflejada en ese laudo. Y yo creo además que la diversidad, desde mi punto de vista personal, no es simplemente un reconocimiento de algo que es ético o es moral. A mí me parece que simplemente reconoce que es una realidad, trasciende aquello que nosotros podríamos considerar ético o moral, es una necesidad para que las decisiones que se profieran tengan el sustento necesario. Y cuando garantizamos esa diversidad en ese proceso de pensamiento y en ese proceso de decisión, estamos además garantizando ese producto, con cualquier error que podemos tener los humanos, ese producto final que es el laudo. Y desde mi punto de vista particular, yo creo que se propende porque se mantenga la confianza en el arbitraje, lo que permite que el arbitraje continúe en el tiempo. Muchas gracias, Irma. Efectivamente, las discrepancias que puede haber dentro del tribunal no hacen más que reforzar el producto que finalmente sale, ¿no? Y que es un ejercicio muy sano el tener distintas opiniones, como decías, muy bien sustentadas, y que eso nutra y enriquezca el producto del tribunal. Así que aprovecho y doy la bienvenida a Eduardo Zuleta, que veo que se ha conectado. Muy buenas, Eduardo. Hola, Patricia. Buenas tardes, buenos días. Buenas tardes, buenos días. Te hemos presentado ya, pero llegas a tiempo precisamente para una pregunta que sigue un poco en la línea de lo que comentaba Irma, que es esa diversidad cognitiva que es fruto de la diversidad de género, generacional, geográfica, etc. Tú la has visto en la práctica, tienes mucha experiencia en tribunales más homogéneos y otros más heterogéneos. ¿Cómo lo has visto reflejado, esa diversidad cognitiva? Yo creo, coincido con la aproximación que hace Irma en el sentido de que si hay una diversidad que implique un pensamiento colectivo igual, claramente se pueden discutir ideas diferentes, hay aproximaciones distintas. Ahora, la pregunta es esa diversidad, ¿dónde está? ¿Y dónde se consigue? ¿Y cómo se consigue? Primero, creo que es importante a veces que haya una diversidad cultural. Y cuando hablo de cultural, no solamente entender uno la cultura propia, sino otras culturas. Por ejemplo, un árbitro, y esto es una experiencia real, un árbitro de un país latinoamericano, por ejemplo, puede entender mejor y puede tener una actitud distinta si es nombrado árbitro en países pequeños de Europa del Este, por ejemplo, en países pequeños de África, porque va a tener primero una diferencia cultural, sí, pero por el otro lado puede tener una sensibilidad frente a esos países y los problemas que pueden tener de pronto similares a los que hay en América Latina. La segunda cosa que aporta la diversidad claramente es cuando hay un entrenamiento legal diferente, porque la aproximación es distinta. El abogado educado que hizo su LLM en Columbia o en NYU no va a tener la misma aproximación en la forma de razonar, por ejemplo, que el abogado que hizo su especialización o ha estudiado en la Sorbona. Son dos aproximaciones totalmente distintas a la forma de razonar, y eso también me parece que es importante, porque eso hace que el laudo sea un laudo más balanceado, no un laudo escrito a la latinoamericana, por llamarlo de alguna manera, o a la common law, por llamarlo de otra manera, sino un laudo que realmente tiene una cuestión que se entienda. Es también importante la diversidad en cuanto a que el árbitro o los árbitros, por ejemplo,
un árbitro que tenga una profesión adicional puede añadir a la deliberación. Un árbitro que sea ingeniero, un árbitro que sea economista, incluso, el doctor Silva Romero, ejemplo, un árbitro que sea filósofo. Eso ayuda en el racionamiento, porque pone un elemento distinto de sentarse tres personas que piensan más o menos igual y que de una u otra manera van a llegar a la misma conclusión. En la práctica no hay nada más asustador que cuando uno manda un borrador de laudo y recibe a las 2 horas una respuesta que dice no tengo ningún comentario. A mí eso me da pánico porque pues quiere decir que no hay esa diferencia de raciocinio y esa diferencia de aproximación. La otra cosa que he visto que aporta es la gente joven, las nuevas generaciones, porque traen ideas nuevas, porque traen aproximaciones distintas. No es fácil a veces por las partes más que por las instituciones poner gente nueva en los tribunales, pero sí hemos tenido la experiencia, creo que todos, por ejemplo, de 2 coárbitros experimentados que nombran a una persona joven como presidente en un caso, y lo llevan. A mí me pasó eso y tengo que contar esa anécdota. En mi primer caso de inversión hace mucho tiempo, pues a mí me llevaron de la mano Yves Lerán y Rodrigo Oriamuno en muchas de las cosas que tuve que decidir porque no tenía la experiencia, y es un aporte que pueden hacer los árbitros experimentados a la persona joven, y esa persona trae ideas nuevas. Y finalmente, en el tema de diversidad de género, también hay un aporte importante, porque por más que nos digamos todo lo que nos queramos decir, la manera de pensar es distinta. La manera de abordar los temas es distinta. En mi experiencia, por ejemplo, la mujer es tremendamente más detallista que el hombre. Va más al detalle. Se fija más en el detalle de las cosas y llama mucho la atención sobre cierto tipo de detalle de las cosas. De manera que creo, para concluir esto, que la diversidad y la manera de abordar los problemas es importante, porque todos tenemos unos sesgos. No nos podemos quitar los sesgos de encima, eso es metafísicamente imposible. Pero sí tenemos que tener personas, digamos, con sesgos distintos, con sesgos diversos. Quitárnoslos del todo me parece que es imposible. Tendríamos que tener el árbitro ideal viviendo como monje en una montaña, sin hablarle a nadie. No se podría confesar porque de pronto crea un conflicto con el cura. Entonces, tiene que ser una cosa, tenemos que aceptar que tenemos sesgos, tenemos que aceptar que todos esos sesgos nos afectan, y creo que esa diversidad en los tribunales hace que por lo menos los sesgos sean distintos y se puedan intercambiar unas ideas en una forma muchísimo más abierta que cuando hay personas, como mencionaba Irma, pensando colectivamente, porque todos piensan exactamente lo mismo. Muchas gracias, Eduardo. Y muy interesante tu aportación. Y efectivamente poco podemos hacer en contra de los sesgos que sabemos que tenemos, pero sí concienciarnos de que los tenemos, como hacen este tipo de conferencias precisamente. Por eso son tan importantes. Le paso la palabra a Juan Manuel. Gracias, Patricia. Eduardo, bienvenido. Y lo que tú decías y decía Irma, me trae un poco a la gran problemática de la diversidad. Y como decía Eduardo Silva al inicio, que no es solo un mal del arbitraje, sino un mal general, y hay este sesgo que es el sesgo de la similaridad, ¿no es cierto? El sesgo del parecido a mí, que es algo, por ejemplo, que en nuestro estudio luchamos cuando quieres contratar a alguien y de repente te encuentras que estás buscando exactamente el mismo idéntico perfil de cada uno de los abogados. Dices, oye, yo no quiero otro yo, no quiero a alguien que me diga, sino que venga con una óptica distinta, con una formación distinta y que no sea idéntico con el mismo molde. Y esto yo creo que en el arbitraje aplica mucho, ¿no? Que las personas como ustedes que están en los tribunales, claro, en vez de ver un árbitro muy idéntico, muy amigo, muy parecido, tal vez ver a alguien que te pueda traer a la mesa otro tipo de comentarios. Pero siguiendo con el tema, y lo que va de la mano, Eduardo Zuleta, te quería hacer una pregunta. Se ha hablado mucho de que ha habido siempre este círculo en el arbitraje, de este Magic Circle, y obviamente
diera la impresión de que este sistema priva a los usuarios de las verdaderas ventajas de tener un arbitraje diverso e inclusivo. En el arbitraje de inversión, por muchos años, terminabas tú siempre viendo a los mismos árbitros del lado del inversionista, del lado del Estado, y eso como que ya no aportaba en nada. No sé cómo ves tú esta problemática. Yo cuando vi la pregunta, y por eso quise abordarla, se me presentaron varias preguntas. Primero, ¿qué es el círculo mágico? ¿Cuál es ese círculo mágico de árbitros? Y si ese círculo mágico se define por edad, por experiencia, si eso es un grupo fijo o es un grupo que ha evolucionado, y por qué se elige determinado número de árbitros. Yo creo que el tema del círculo mágico de árbitros es una cuestión que se está acabando poco a poco. Si yo me siento 20 años atrás, yo también miraba un círculo mágico, porque yo estaba fuera de ese círculo mágico. Y probablemente a Eduardo le pasaba exactamente lo mismo. Entonces, es un círculo que de alguna manera evoluciona. Es un círculo que cada vez evoluciona más rápido, porque cada vez hay más gente joven preparada para hacer arbitraje. Muchos de los que entramos al arbitraje por otras razones distintas del arbitraje, por accidente. En el caso mío, porque me llamó el departamento de litigio porque nadie hablaba inglés y por eso terminé metido en un arbitraje. Pero hoy en día hay una situación mucho más profesional. Hay gente mucho más preparada en arbitraje realmente. Gente mucho más preparada en temas de derecho sustantivo del arbitraje. Gente muy preparada, por ejemplo, en temas de inversión. Y cuando hablo de temas de inversión, hablo de derecho internacional público, derecho administrativo, el llamado, entre comillas, derecho de las inversiones. Entonces, creo que el círculo mágico es una cosa de la que se habla mucho, pero no creo que exista tanto. Creo que ha evolucionado. Y les repito, si yo me paro hace 20 o 25 años, hace 20 años, el círculo mágico, de ese círculo mágico, hoy quedan 3 o 4 personas, 5 personas. Muchos se han retirado, otros lamentablemente no están con nosotros, pero además ha ingresado una cantidad importante de gente. Si ustedes ven las estadísticas del CIADI, por ejemplo, en términos de edad, van a ver que hay una cantidad de gente nueva que no estaba en arbitraje de inversión. Ustedes van a ver que los estados en sus listas de árbitros están nombrando gente joven. Y esa gente joven probablemente los menores que ellos estarán hablando en unos 5 o 10 años del círculo mágico que los dejó por fuera. Entonces, yo creo que lo que tenemos que pensar un poco es cómo hacer que sea diversa la carrera para llegar a ese círculo mágico. No creo que se trate de sacar un poco a un círculo mágico a codazos. Creo que lo que tenemos es que ver cómo ha sido ese proceso y cómo tiene que ser el proceso a futuro. Y en eso creo que hay 2 cosas que son importantes. La primera, no tengo la menor duda de que las instituciones, CCI, CIADI, menciono esas 2 que tal vez son las que más conozco, pero la CCI y el CIADI han hecho un gran esfuerzo por poner gente nueva, por poner más mujeres en los tribunales, por poner gente más joven en los tribunales. Eduardo lo sabe, por ejemplo, árbitros de emergencia que nombra la CCI, normalmente es gente nueva, normalmente es gente muy joven. El CIADI, por ejemplo, tiene una manera de dar acceso que es, por ejemplo, en los comités de anulación, nombran un presidente con experiencia, una persona que de pronto tiene menos experiencia y una persona que es su primer caso. Y es una manera de dar acceso. Pero la otra pregunta es, ¿cómo hacemos para que los clientes no piensen en ese círculo mágico? Y eso es un poco más difícil, porque es que la labor de las instituciones, dentro de la labor de las instituciones está hacerle seguimiento a potenciales árbitros. Los ven en sus escritos, los ven en conferencias, los ven actuando, pero la labor del cliente no es esa. El cliente no está siguiendo árbitros. El cliente necesita un árbitro que le resuelva un problema
Y probablemente si es una persona que entra por primera vez a un arbitraje, que nunca ha tenido un arbitraje, o si es un arbitraje multimillonario, va a decir, yo quiero una persona con experiencia. Y eso es una cosa muy difícil de cuestionar. Entonces yo creo que lo que se puede lograr, y las instituciones lo están logrando, es darle acceso a gente nueva. Y que los clientes se acostumbren a dar acceso a gente nueva va a depender mucho en el futuro de la cuantía de los reclamos, de la importancia de los reclamos y del conocimiento que se tenga, y aquí quiero hacer un énfasis muy importante, del conocimiento que se tenga de la gente que está trabajando. Porque es que hay abogados que están trabajando y no los ven, y hay abogados que no están trabajando y están dictando conferencias permanentemente y entonces los ven. Creo que ahí tenemos que hacer una distinción, porque hay abogados que están trabajando y creo yo que se tendrían que hacer más visibles. He visto abogados jóvenes extraordinariamente buenos en audiencias, pero no los ven porque están trabajando en las audiencias, y es la gente que sabe realmente de arbitraje. De manera que creo que esa es otra cosa que sí nos corresponde un poco a nosotros, visibilizar a esos abogados jóvenes que están enterrados entre los papeles y que nadie ve porque están haciendo arbitraje. Esos serían como mis comentarios básicos sobre este tema. Gracias, Eduardo. Muy interesante. Patricia, sí, adelante. Sí, en la misma línea, tengo una pregunta para Eduardo Silva. Y precisamente son temas que tocaba Eduardo Zuleta, ¿no? Que son esos obstáculos a la diversidad. Yo tiendo a pensar en los obstáculos en dos categorías, la demanda y la oferta. ¿Cómo hacemos que haya más minorías que lleguen a esas situaciones donde tienen las competencias y tienen la visibilidad que comentaba Eduardo? Eso en el sentido de la oferta. Y la demanda, ¿cómo hacemos que los usuarios, los abogados de parte, las instituciones superen esas reticencias, ¿no? a nombrar siempre a las personas del mismo grupo, o a nombrar, como se ha comentado antes, a las personas que más se nos parecen, que es un sesgo al final muy humano, ¿no? Queremos a alguien que se nos parece, nos inspira más confianza. Entonces, ¿cómo superamos esas dos problemáticas que son las que confluyen al final para que tengamos números bajos en cuanto a diversidad? Progresando, pero bajos. Esa es una pregunta. Y la segunda es, ¿quién está mejor posicionado, Eduardo, para dar un empujón a la diversidad? Muchas gracias, Patricia. Bueno, yo veo para empezar con la primera pregunta, que es muy compleja, yo veo tres obstáculos a la promoción de la diversidad. Ya Eduardo ha mencionado de alguna manera alguno. El primer obstáculo me parece que tiene que ver más con la manera como todos estamos tratando la diversidad. Es decir, el fenómeno de la diversidad es una lucha, me parece a mí, que todos estamos intentando librar para que haya menos discriminación. En otras palabras, para que haya igualdad de oportunidades para todos, de alguna manera. Y en eso creo todos estamos de acuerdo. Pero precisamente por cuanto el objetivo es tan amplio, en esa palabra diversidad entran muchos fenómenos que son radicalmente distintos. Uno que es quizás el que más se ha tratado es ¿por qué no se nombra a más mujeres como árbitras? Pero hay otros fenómenos como ¿por qué no se nombra como abogado o como árbitro a más profesionales de África? O por qué, o qué se está haciendo para aquellos que están en la comunidad LGBT, ¿no? O sea, lo que quiero enfatizar es que al tratar de manera abstracta un fenómeno que es el de la diversidad, se meten en ese paquete muchas cosas que son distintas y que me parece requieren soluciones o consideraciones distintas. Entonces yo creo que en algún momento ese tema de la diversidad se tiene que dividir en diferentes temas para que las medidas correctivas, si hay que tomarlas, o por lo menos la discusión,
sea un poco más focalizada. El segundo obstáculo que yo veo y que es mayor es el que mencionaba Eduardo, es asuman que están actuando ustedes como abogado de parte. Y el director jurídico de la empresa está conversando con ustedes sobre el coárbitro que se va a nombrar. La tendencia evidente es a nombrar a un coárbitro de quien se sabe cómo puede decidir o cómo va a considerar algunos temas o qué experiencia tiene en un dominio o en una materia. Entonces, hay un problema para que entren nuevas personas en ciertos asuntos cuando el abogado quiere asegurarse que la persona nombrada no va a ser criticada al final, de alguna manera. Si el caso se gana o se pierde, es un tema, pero por lo menos se nombró a alguien que tenía ciertas calidades que indicaban que podía ser un buen árbitro en el caso. Lo que yo he constatado respecto de este problema es que hay muchas otras personas que uno no conoce que tienen la misma experiencia. Puede que no hayan actuado tan frecuentemente como árbitro, pero se puede de alguna manera intentar conocerlas y por lo tanto algo que me parece útil es intentar hablar con personas que uno no necesariamente conoce para empezar a conocerlas. Puede que uno no las nombre en este primer caso, pero en un segundo podrán ser, a mi modo de ver, consideradas. De alguna manera, la paradoja es que la noción de confianza de la que hablábamos antes también es un freno a la diversidad, porque tendemos a nombrar en quien confiamos y tenemos un temor a lo desconocido, no tenemos confianza por definición en alguien que no conocemos. Entonces, ese es un obstáculo que yo encuentro mayor a la diversidad. Y por último, hablando de abogados, porque la diversidad no solamente es en cuanto al nombramiento de árbitros, a veces me parece a mí que se hace demasiado énfasis en ese tema. También es cómo entrar a trabajar como abogados en el arbitraje internacional, que es también muy complicado, muy complicado. Y yo creo que el obstáculo es que hemos creado un prototipo del abogado asociado en el arbitraje internacional. Hoy día, cuando uno recibe hojas de vida, pues estas muchachas y estos muchachos hablan como 15 idiomas, han hecho todos los MOOCs que existen en el planeta, tienen 4 LLMs, están escribiendo la tercera tesis. Entonces, cuando uno ve esa hoja de vida, dice, bueno, si hoy día yo fuera el joven Eduardo enviando mi hoja de vida, no me contratarían en ninguna parte. Entonces, eso a mí me ha llevado a pensar que tenemos que luchar contra ese prototipo del asociado ideal, precisamente porque gente que venga de otros horizontes puede tener buenas ideas y puede contribuir a un equipo. Yo creo que el buen equipo es el que tiene gente muy distinta que le puede dar a un cliente diferentes puntos de vista y hacer un mejor trabajo. Pero para eso debemos evidentemente luchar contra ese modelo. ¿Quiénes son, por último, quienes han empujado más el tema de la diversidad? Sin ningún lugar a dudas, las instituciones. Las instituciones tienen más facilidad para hacerlo en cuanto al nombramiento de árbitros. Pero también pienso yo, las firmas de abogados o quienes estamos en las firmas de abogados tenemos el deber de ser más abiertos de espíritu e intentar contratar a gente cada vez más diversa. Las firmas americanas lo hacen cada vez más porque eso es lo que los clientes quieren. Yo creo que tenemos que hacerlo más bien porque ese es un valor en el que todos creemos y que es importante para la sociedad. Muchas gracias, Eduardo. Le paso la palabra a Juan Manuel. Gracias, Patricia. Y siguiendo con este interesante diálogo, yo tenía una pregunta para Irma. Sabemos, y creo que es un consenso y se ha ratificado por todos los que estamos en este foro y en general, de que la diversidad en el arbitraje llegó para quedarse. La pregunta o el razonamiento que yo quería conversar contigo es cómo hacerlo de una forma que evite los extremos, ¿verdad? Que es algo que siempre ha hecho un daño
causas importantes. ¿Cómo propugnamos por una verdadera diversidad, pero por una diversidad sostenible en el tiempo, que no sea una moda o un fenómeno que hoy estamos preocupados y hablando de esto, y esto en el transcurso de los años se pierde? Sin entrar a los extremos que siempre son dañinos. ¿Cómo ves tú esto? ¿Cuál sería tu take aquí, Irma? Pues mira, esa es una pregunta bien interesante, porque a veces las muy buenas o el reconocimiento de situaciones que de hecho para mí la diversidad es algo que existía antes, pero era algo que aunque era obvio, como les comentaba antes, no se veía. Aunque hayan líneas similares de comportamiento, todos somos de alguna manera distintos. Ahora bien, yo creo que ese consenso que permite reconocer algo que es fundamental para el arbitraje y es la diversidad, ha generado, como les comentaba al principio, una necesidad de saber qué es lo que beneficia no solamente al arbitraje, sino a todos los que están involucrados en el arbitraje, porque la diversidad no se puede volver una forma de exclusión. ¿Y a qué me refiero cuando digo esto? La diversidad debe abrir las puertas para que personas diversas, valga la redundancia, tengan acceso a participar en el arbitraje, no solamente como árbitro, como parte, como operador, como clientes, sino que además permita que exista un camino que propenda por generar confianza en el arbitraje y que el arbitraje continúe en el tiempo haciendo los ajustes que deban hacerse. Cuando yo pensaba en cómo lo veo yo desde el punto de vista práctico, a mí se me ocurría que es importante tener herramientas que permitan avanzar en ese camino y buscar una diversidad que tenga inclusión. Y les doy algunos ejemplos. Yo creo que algunos de esos ya los estamos viendo en la práctica. La forma en que los operadores internacionales y nacionales en nuestros países están afrontando o haciendo que la diversidad se vuelva una realidad. Hablando de diversidad, generando reglamentos inclusivos, generando políticas que permitan que no solamente se hable del tema de mujeres, sino también se hable del tema de diversidad en cuanto a la edad, diversidad en cuanto, como lo mencionaba ya Eduardo, orígenes jurídicos y conocimientos jurídicos, diversidad de zonas geográficas, y eso de entrada le da una herramienta adicional para que esa diversidad de verdad florezca y funcione para lo que debe funcionar, es decir, para que las controversias se resuelvan de una manera adecuada y quienes quieran hacer parte de un trámite arbitral lo puedan hacer con confianza en el trámite. Yo creo que adicionalmente yo las llamaría como las herramientas institucionales que cada uno de esos centros han empezado a hacer efectivas, y espacios como este, pues que nos está ayudando y acompañando este centro de arbitraje tan importante. Yo también creo que la capacitación permite que la diversidad florezca y sea cada vez más visible. Yo creo que la diversidad implica que cada cual, a quien se le quiera reconocer como diverso, asuma la responsabilidad de sus carreras profesionales y asuma la responsabilidad de los cargos que quiere ocupar o que ocupa. Y eso requiere en muchos casos experiencia, capacitación, acompañamiento. Creo que la posibilidad, por ejemplo, que haya más personas involucradas en temas de arbitraje implica de alguna manera que volvamos a las raíces de cómo en algún momento se enseñaba el derecho. Es, por ejemplo, todos estos programas de mentoría, que son herramientas que las instituciones han empezado a promulgar y además a impulsar, han ayudado a que personas de diferentes ambientes, países y antecedentes puedan confluir en el arbitraje. Creo que también todas estas herramientas están ayudando a un cambio cultural, y ahí quizás coincido con mis colegas, uno de los cambios culturales más difíciles en ocasiones es el cambiar la forma en que vemos a quienes deben intervenir en el arbitraje, a quienes, qué conflictos se deben llevar al arbitraje, en dónde se deben resolver y cómo se deben resolver. Hay jugadores importantísimos como son los clientes. También hay jugadores muy importantes como son los abogados cuando participan en las audiencias para darle, por ejemplo, juego a nuevos profesionales que han hecho un trabajo muy bien, pero ¿qué piensa el cliente de que una persona un poco más joven intervenga en la audiencia? Yo lo diría de alguna manera, es simplemente humanidad. Pero para cerrar mi respuesta, yo te diría, tienen que haber unas herramientas
institucionales, legales y prácticas que permitan producir unos resultados que con el paso del tiempo sean medibles y que luego puedan evaluarse para ver en qué parte de todo este trabajo tiene que reforzarse ese concepto de diversidad y de inclusión. Porque al final todos los que participamos en arbitraje lo único que estamos buscando es que el conflicto se resuelva de manera definitiva y no simplemente sembrar un conflicto para que posteriormente se reabra. Y creo que este es un gran escenario para que eso pase. Muchas gracias, Irma. Patricia, dale. Muchas gracias. Tengo una pregunta en línea con lo que comentabas, Irma, de la diversidad regional. Una pregunta para Eduardo Zuleta, que es si está teniendo éxito el arbitraje realmente en los países de habla hispana. ¿Qué opinas? Yo creo que sí. Quiero hacer una aclaración porque recibí un par de mensajes por el chat. También hay quienes trabajan y dictan conferencias. No estoy hablando de categorías absolutas. Entonces, hacer esa aclaración. Yo creo que sí está aumentando el arbitraje hispanoparlante. Lo que sucede es que no está aumentando, o mejor dicho, no es que no esté aumentando, es que no se ve dentro de los círculos de las instituciones de siempre, la CCI, el CIADI, etc. Pero si ustedes miran América Latina, por ejemplo, o España, verán que hay una cantidad enorme de centros de arbitraje que están llevando casos internacionales con árbitros internacionales en español, y cada vez más. Y es un arbitraje de alguna manera, si hemos hablado siempre de arbitraje en América Latina y de arbitraje latinoamericano, el concepto de Latinoamérica ya de inicio es bastante discutible si eso es una cosa geográfica o política. Pero lo que vemos es que hay en la Cámara de Comercio de Bogotá, en la Cámara de Comercio de Quito, en la Cámara de Comercio de Lima, en los centros de arbitraje brasileros, hay una especie de arbitraje mixto, una especie de fusión, donde se toman elementos del arbitraje internacional, se le ponen elementos criollos, elementos nativos, porque en muchas de nuestras jurisdicciones se empezó con el arbitraje nacional, hay una cultura del arbitraje nacional y la migración no puede ser de un momento a otro. Entonces, hay una cantidad de arbitrajes en español donde se está, creo que sí hay un crecimiento del arbitraje en la región. Ahora, en cuanto a las instituciones más reconocidas, para hablar dos, una de inversión y una comercial, la CCI y el CIADI. El tema del español y de los arbitrajes en español está influido por muchas cosas, pero muchas veces el arbitraje no se lleva en español por los abogados, porque los abogados quieren que el arbitraje se lleve en inglés porque ese es su idioma, pese a que todas las partes hablen español, a que los documentos estén en español y a que el caso sea un caso de derecho civil, pero por alguna razón ve uno con mucha frecuencia que los abogados, yo tuve un caso que fue lo más increíble del mundo entero, un inversor europeo y un estado latinoamericano. El inversor europeo quería que el arbitraje fuera en español y el estado latinoamericano quería que el arbitraje fuera en inglés. Y la razón de ser era simple y llanamente porque de lado y lado había abogados en un lado que no hablaban español y en el otro que no hablaban inglés. Y eso obviamente aumenta los costos y dificulta el problema. Ahora, las instituciones tienen arbitrajes en español, suficientes creo, cada vez más. En el caso del CIADI ha habido un crecimiento importante de arbitrajes en español, simplemente porque hay una cantidad, como ustedes saben, de demandas nuevas contra estados de América Latina que son hispanoparlantes. En la CCI también ha habido un incremento importante de los arbitrajes en español. Mirando rápidamente una estadística, el 13% de los árbitros designados por la CCI o por las partes o dentro del arbitraje CCI, el 13% eran abogados latinoamericanos.
Si a eso le sumamos los abogados españoles, estamos hablando casi de un 20% de abogados hispanoparlantes. Ahora, la estadística que es muy difícil de conseguir es abogados hispanoparlantes que estén en casos en español, porque esa estadística como tal no existe, por lo menos no la he encontrado. Porque hay muchos abogados hispanoparlantes a quienes designan como árbitros en casos que no tienen nada que ver con América Latina. Yo les ponía el ejemplo, hay una cantidad importante de árbitros latinoamericanos designados en arbitrajes en Europa del Este, porque por alguna razón en Europa del Este se percibe que el latinoamericano puede ser más neutral que un europeo occidental. De manera que creo que sí hay un crecimiento, creo que hay un crecimiento importante. Y creo que tenemos que mirar también un poco más a qué están haciendo las instituciones regionales, porque hay unas que han tenido un crecimiento realmente importante, llevan arbitrajes. El caso de Perú es muy, ustedes saben que en Perú el arbitraje es obligatorio, el arbitraje estatal. Entonces, pues hay una cantidad enorme de arbitrajes, muchos arbitrajes internacionales y todos en español. Y para cerrar, eso también es una manera de acceder a eso que llaman el círculo mágico, como lo quieran llamar. Porque tomando casos de arbitraje como árbitro o como abogado en esos centros de arbitraje, casos de arbitraje internacional, porque hay arbitrajes nacionales que pues uno puede pasarse la vida aprendiendo arbitraje nacional, pero es tan distinto al internacional que no le sirve para nada. Pero sí es una forma de acceder al arbitraje, tener algo de experiencia en esos centros latinoamericanos que tienen buena cantidad de arbitrajes internacionales en español. Y es una manera, porque esos centros además, ustedes saben, son representantes de la CCI, porque es la Comisión Nacional o tienen un acuerdo con el CIADI, es una forma también de tener una experiencia y construir una carrera. Pero respondiendo simplemente en dos palabras, creo que sí ha habido un avance muy importante en el uso, en el crecimiento de arbitrajes de habla hispana, tanto en inversión como en el tema comercial. Muchas gracias, Eduardo. Me parece muy llamativo y muy en línea con lo que comentamos, el que haya casos que son entre partes probablemente que hablan español las dos, pero una de las dos recurre a abogados que son de habla inglesa o a árbitros de habla inglesa, cuando lo que tienen que hacer es probablemente buscar, porque gente competente y válida que pueda llevar el caso en español, tanto como abogado de parte o como árbitro, sin duda los hay, ¿no? Entonces es un poco salir de ese sesgo de me voy a los players habituales o me voy a los tried and tested y buscar, porque la gente válida ahí está, ¿no? Juanma, todo tuyo. Gracias, Patricia. Moviéndonos con el tema, quería conversar contigo, Andrea. José Antonio Caínzos, presidente del CIAM, en su discurso, mencionó, y es un tema que se ha venido conversando, sobre la importancia del lenguaje en el arbitraje. Él ha mencionado que el CIAM ha mirado este tema con mucha atención. Y no sé cómo has podido tú ver este tema. ¿Qué nos puedes contar desde tu punto de vista sobre el uso del castellano, el uso del lenguaje en el arbitraje? Muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, primero yo creo que ya los dos Eduardo me dejaron muy servida la mesa, hablando del arbitraje en español y del arbitraje en América Latina. Pero bueno, si nos centramos en el tema del lenguaje y sin meterme en la filosofía, porque estuve leyendo a Yerin y Savigny, pero no puedo hacer eso teniendo a Eduardo Silva aquí conmigo, el derecho es lenguaje y el derecho usa al lenguaje. Y el lenguaje tiene una función fundamental en la constitución del mundo y del orden social, ¿verdad? Entonces, valga con decir que dominar un lenguaje va a permitir siempre una adecuada percepción de los criterios que son más relevantes para una sociedad, y eso permite también entender los comportamientos de una mejor manera. Entonces, el lenguaje viene a ser un medio de acción que está orientado directamente a algo que es fundamental en todo lo que hemos estado hablando hoy, que es el entendimiento.
O sea, por ejemplo, ahora Eduardo decía, bueno, que quieren unos abogados que hablan en inglés, quieren unos abogados que hablan en otro idioma, todas las pruebas las tenemos en español. ¿Y dónde queda el entendimiento también, verdad? El papel el adecuado entendimiento, ¿verdad? Que además ese entendimiento se convierte en una garantía de seguridad jurídica. Porque lo que queremos en el arbitraje es que los árbitros y que la contraparte entiendan a cabalidad las posiciones de las partes, los hechos, las autoridades legales y demás información. Y ese entendimiento se puede ver entorpecido cuando la persona, el árbitro que tiene que decidir, no habla el idioma, o cuando tal vez el idioma nativo del procedimiento es el español, que es lo que estamos tratando de promover, que si la relación jurídica es una relación jurídica que se negoció, que se dio en idioma español, el conflicto surge en español, los documentos están en español, pues que los árbitros tengan un dominio del idioma español. Sin lugar a dudas, ahí estamos haciendo dos cosas. Estamos evitándonos un problema muy grande que se ha visto casi siempre como un problema de costos, el tema de las traducciones, pero no es solamente un problema de costos. El tema de las traducciones es un tema también de que tienes que tomar un documento que está redactado de una determinada manera y pasarlo por el filtro, que también está lleno de sesgos de un traductor y que va a escoger cuáles son los sinónimos del idioma que a él le parecen más adecuados para ponerlos en el documento que finalmente leerá el árbitro o que finalmente leerá tu contraparte. Claro. A eso es algo a lo que hay que ponerle atención. Definitivamente hay que ponerle atención y le tienen que poner atención las partes primordialmente cuando ellas están negociando. Algo que a mí me ha funcionado muy bien y que he visto y que me ha pasado y he tenido la suerte que las partes me han designado, por ejemplo, en un arbitraje que es en español, pero que las partes sí dijeron, bueno, hemos negociado ciertas cosas en idioma inglés, el contrato base está en idioma inglés, pero no queremos traducciones. Y es para esto, para no perder, que no se pierda el sentido real de la voluntad de las partes en el momento en que hacen su negociación, su transacción, y en el momento en que se cruzan sus emails, tal vez en español y tal vez en inglés. Entonces quieren ese árbitro que hable español y que hable inglés. Pero también el idioma está directamente relacionado con la parte de la cultura, de cómo nos comportamos. Si yo conozco realmente el idioma y el lenguaje, para mí va a ser más fácil también entender el ordenamiento jurídico y también va a ser más fácil entender cómo las partes se comportaron durante la ejecución del contrato. Tuvimos un caso hace unos 3 años que tuvo sede en Guatemala, donde uno de los árbitros que estaba integrando el otro coárbitro, porque yo no era el presidente, sino que era coárbitro, era del sistema del common law, pero además sí hablaba muy bien el español, pero no lo escribía, ¿verdad? Entonces las deliberaciones del tribunal eran un poco complejas y los intercambios de documentos porque él nos mandaba todo su feedback y todas sus opiniones en inglés y nosotros teníamos que bueno, explicarle luego las cosas en español o explicarle cosas tan sencillas como, porque era un abogado, digamos, contractualista tipo estilo New York, ¿verdad? Como, por ejemplo, las partes latinoamericanas pudieron haber variado la forma de ejecución del contrato con los propios actos suyos durante la ejecución del contrato. Y para él era inconcebible eso. Entonces, el idioma sí me parece que es, sin lugar a dudas, importantísimo, que está creciendo, que debemos hacer que todos entendamos la importancia del entendimiento y que es algo muy sencillo de ahorrarnos. Veamos el panel de hoy, ¿verdad? Tenemos muchísima gente hispanoparlante preparada que también habla otros idiomas y que va a poder abordar el arbitraje con un adecuado entendimiento en el idioma español. Muchísimas gracias. Y yo aprovechando esto, no sé, le pregunto a nuestros Eduardos o a Irma, si han encontrado ustedes en su práctica como árbitros, me imagino, una diferencia cuando te presentan un documento traducido, que si vas al idioma original, seguramente el contexto puede haber sido distinto o la traducción no es tan cierta. No sé qué experiencias han tenido en eso. Rápidamente, la respuesta es sí. Por mi parte, Juan Manuel, las traducciones
a veces no son totalmente correctas y hay todo un debate sobre cuál es la buena traducción. Eso lo he visto yo en casos en los que los 3 árbitros solo hablan inglés o no hablan español más bien, pero todos los documentos están en español y se tuvieron que traducir porque los árbitros solamente hablaban inglés. La contraparte, me parece, en algunos de esos casos tradujo ciertos documentos de una manera no totalmente correcta y se creó un debate sobre cuál era la traducción correcta. Buenísimo, buenísimo. Eso que comenta Eduardo, que estoy completamente de acuerdo, tiene un problema adicional. Cuando hay 3 árbitros que no hablan español y el documento está en español y se les presenta una traducción, no es solamente el tema del idioma per se, sino que además esos árbitros van a razonar frente al documento en inglés como razona un árbitro anglosajón, por ejemplo, frente a un documento en inglés, que es totalmente distinto de cómo reacciona un abogado de derecho civil frente a un documento en español regido por el derecho civil. Entonces va a haber un problema doble del lenguaje, no solamente la buena o mala traducción, sino qué le va a transmitir los abogados, qué es lo que realmente le están transmitiendo al tribunal. Para dar un ejemplo gracioso, ya que estamos en América Latina, en uno de estos casos, uno de los documentos era una demanda judicial que había sido presentada ante un juez latinoamericano. Aquellos documentos que empiezan yo, Eduardo Zuleta, con cédula de ciudadanía, tal, y que son como 3 páginas antes de que empiece el verdadero documento. Los árbitros, ¿y esto dónde empieza? ¿En la página 1, en la página 2, en la página 3? ¿Cómo les explica uno eso? El tema cultural. Muchas gracias No, a y yo te todos. quisiera contar alguna sí, experiencia que por favor. tuvimos y es, estábamos en un tema que era supremamente litigioso y las posiciones estaban muy separadas y llegó un momento en donde los apoderados de partes se pusieron de acuerdo porque las 2 partes estaban sufriendo muchísimo con la forma en que se estaba dando la traducción. Entonces, la traducción no estaba ajustándose a lo que la persona estaba diciendo y en ese momento hubo un consenso de sufrimiento porque la forma en que el traductor se estaba expresando pues no se ajustaba a lo que la persona estaba diciendo. Y todo esto pasaba en tiempo real y eso lo que hizo fue generar una serie de discusiones de cuál sería la forma de seguir manejando la audiencia con el fin de que de verdad, un poco lo que decía Andrea, que estoy totalmente de acuerdo, pues existiera un real entendimiento de lo que realmente se quería transmitir y presentar al tribunal. Es un tema que sí puede generar no solamente conflictos, sino llevar al tribunal a entendimientos equivocados si no se maneja a tiempo y se controla a tiempo. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, tenemos la última pregunta del panel a cargo de Patricia. Sí, y la dirigimos a Eduardo Silva, con todos los elementos que hemos discutido durante la última hora y casi hora y media. La pregunta de cierre obvia es ¿qué pasos hemos de tomar en adelante para realmente seguir avanzando en la diversidad y convertirlo en una realidad? Yo creo que como tú decías al principio, Patricia, y todos han dicho, es muy importante que existan estos eventos para discutir el tema de la diversidad y que todos seamos más conscientes de la problemática, o más bien las problemáticas que están incluidas dentro de esa palabra diversidad. Pero creo que todos podemos estar de acuerdo en que las palabras no son suficientes y que se necesitan acciones más concretas. Yo me voy a permitir proponer 4 acciones muy concretas que ya he propuesto en algún otro foro y que aunque son muy simples, yo creo pueden ayudar a crear oportunidades y sobre todo apertura de espíritu, que es la manera más eficaz de combatir cualquier discriminación. La primera, muy simple, que le propuse específicamente a la CCI, es que en el artículo que habla del nombramiento de árbitros, se diga que en el nombramiento de árbitros la Corte debe tener en cuenta el valor de la diversidad, sin nada más. Es una regla que se incluye en el reglamento, ya se verá cómo se va a ir ejecutando poco a poco,
pero por lo menos el valor ingresa expresamente en la norma jurídica, que es algo que curiosamente, a pesar de todos estos discursos que escuchamos en los paneles, no se ha hecho. Y eso me ha causado cierta curiosidad. La segunda medida muy concreta tiene que ver con el nombramiento de árbitros y esa tendencia a nombrar a aquellos en los que tenemos más confianza porque los hemos visto en otros casos o porque tienen cierta experiencia, etc. Yo sí creo, como ya sugerí, que cuando abogados, partes tienen la posibilidad de nombrar a un coárbitro, deberían intentar entrevistar por lo menos a una o dos personas que no conocen. Un poco para ampliar las posibilidades, si no para este caso concreto, para el próximo. Porque si no se abre la puerta de una entrevista, por lo menos para conocer a la persona, nunca se va a poder avanzar en esa apertura. La tercera medida tiene que ver con el ingreso de nuevos abogados a los equipos que trabajan en el arbitraje internacional, que tiene que ver con la lucha contra ese modelo de asociado que hemos creado. Yo sí creo que los equipos deberían obligarse por lo menos a entrevistar a uno, si no dos, abogados que no vengan de esas universidades de las que se tiene que venir, que hayan tenido otro tipo de recorridos y que quizás pueden ser, si no tan buenos, incluso mejores que los que están formateados de la manera que todos queremos. Y por último, si no nos podemos deshacer de ese formato del asociado del arbitraje, por lo menos darle a aquellos que no tienen ese acceso a la educación que lleva a una de estas posiciones en el mundo del arbitraje, pues acceso a la misma. Y yo sí creo que ciertas becas que están siendo ofrecidas por varios diplomas en todo el mundo, por firmas de abogados, por instituciones, es una gran medida que debería ampliarse mucho más. Es decir, ofrecerle una pasantía a alguien que no tendría normalmente la posibilidad de ver cómo se trabaja en el arbitraje, pues es abrirle la puerta a alguien, darle una beca a alguien, pues mucho más. Y sí quiero terminar diciendo que una vez más, que todo no es negativo. Hay muchas medidas que ya se han tomado y que han sido muy eficaces. Yo creo que el Pledge ha sido un gran éxito en el mundo del arbitraje internacional, que nos ha dado a todos una conciencia de la necesidad del gender parity en el arbitraje internacional. Creo que lo que hizo Alexi Muo, el vicepresidente era Eduardo, de paridad en los miembros de la Corte, ha sido también una gran medida. Y todo lo que se ha hecho para ayudar a los jóvenes a que entren al mundo del arbitraje, pues siempre ha sido muy importante, pero todo lo que se haga en ese respecto siempre es poco. Muchas gracias, Eduardo. Bien, como Juanma y yo tenemos la obligación de hacer que este avión aterrice a tiempo, que esa es la obligación, una de las obligaciones más importantes del moderador, yo solo os quiero agradecer a todos vuestras importantísimas contribuciones hoy y damos paso a conclusiones. No hay preguntas, no entiendo que no hay preguntas en el chat, me parece que los comentarios ya se han dirigido a... No, sí hay preguntas en el chat. Sí, parece haber unas pocas preguntas. Hay unas pocas en el chat. Sí. Perfecto. Tenemos tal vez la primera que dice: evidentemente la diversidad como valor en el arbitraje encuentra su mejor campo de acción en el ámbito de un tribunal pluripersonal, pero ¿cabría trasladar de alguna forma ese mismo valor a la actuación del árbitro único? No sé quién se anima a darnos sus ideas. ¿Dónde está? Bueno, ahí tal vez puedo... Andrea, dale. Sí, me puedo atrever. Pues bueno, yo personalmente he podido ver que las partes sí están atendiendo a criterios de diversidad, no tanto como quisiéramos, pero como decía Eduardo, más bien tenemos muy buenas noticias. Todavía nos falta mucho trabajo por hacer y por eso estamos aquí, pero sí tenemos muy buenas noticias. Yo te puedo decir, hace 15 años las cosas eran muy distintas. Yo particularmente ahorita estoy como árbitro único en un par de arbitrajes y después de haber cerrado uno, el feedback fue un comentario de lo que me parece que hizo uno de los Eduardos, de que las mujeres somos muy detallistas y entonces eso llevó a que me nombraran en el siguiente.
Entonces, yo creo que vamos por buen camino. Lo que pasa es que tenemos que seguir trabajando y utilizando, me voy a aprovechar aquí este segundo, que hay otras cosas que están pasando que son muy positivas. Si vas a tener como mujer tu primer arbitraje, por ejemplo, de CCI, puedes buscar a un presidente que tenga mucha experiencia y que ese hombre con mucha experiencia esté dispuesto a participar en ese caso pequeño, pero donde te enseñe y tiene esa finalidad. Eso me pasó a mí personalmente, directamente, ¿verdad? Busqué eso y me dijo que sí y me enseñó, ¿me entendés? En ese arbitraje. Y en cuestiones académicas, llamar, como te llamé el otro día, Eduardo, que estábamos haciendo un artículo de medidas cautelares a Eduardo Zuleta, y lo llamé y le pedí también su consejo y su opinión, se la pedí también a María Inés. Entonces, uno tiene que aprender a abrirse al mundo sin miedo también. Y eso aquí es un mensaje que quiero que le quede a las mujeres, que estamos, creo que el grupo, el mundo del arbitraje está abierto, pero nosotras también tenemos que tocar las puertas. Ya me pasé. Yo, un comentario breve sobre algo que acaba de decir Andrea y que veo que hay una pregunta que viene en el Q&A y no en el chat. Y es que me dicen que otras habilidades o que otras facultades tienen las mujeres para ser detallistas. Primero, no trate de limitar, di un ejemplo. Pero segundo, creo que sí hay una serie de diferencias muy grandes. Por lo menos en mi experiencia, tienen mejor memoria. Y eso hace que manejen mucho mejor los documentos del caso, por ejemplo. Tienen menos emotividad, son más empáticas, tienen más manejo empático eventualmente con las partes y dentro del tribunal mismo. A veces la mujer lo que logra es que el tribunal o el presidente o los otros coárbitros frenen un poco ciertas decisiones que podrían ser emocionales y llevar a una reflexión mayor. Pero más allá de eso, creo que al final lo que tenemos que lograr es que haya en igualdad de condiciones, porque ese es el requisito de la diversidad, que en igualdad de condiciones haya igual acceso. Y hay un comentario que hizo Eduardo Silva que me parece fundamental, y es que no podemos empezar por el tema de paridad y de igualdad arriba, hay que empezar abajo también. Yo tuve una discusión, una conversación con mis colegas de la firma anterior, donde se hablaba mucho de este tema del diversity, pero como decía Eduardo, son 3 universidades las que aportan los abogados que se entrevistan. Nadie se le ocurre entrevistar a un abogado del Chocó, de la Universidad del Valle. Entonces, creo que también hay que empezar a trabajar esa diversidad hacia abajo, hacia la gente que quiere acceder y que le estamos poniendo ese tipo de limitantes. Muchas gracias. Juanma, no sé si tienes algunas palabras de cierre, tal vez. No, creo que estamos sobre el tiempo. Dale tú, Patricia, cierra. Un gustazo haber estado con ustedes, amigos, y nos vemos pronto, ojalá. Yo os hago 4 reflexiones de comentarios que me han llamado la atención durante la charla. Lo primero es que cada vez tenemos más conciencia de estos problemas, lo cual es esencial para poder progresar. Lo segundo es que la transparencia es esencial para que haya ese accountability, que no tiene buena traducción aquí. El tema del idioma es importante, pero accountability no tiene buena traducción al español, pero efectivamente sin esta transparencia no podemos, es muy difícil exigir que se tomen medidas concretas, que tenemos que concienciarnos todos, tanto los que se sienten afectados como no, porque al final es un tema que va al núcleo de la legitimidad del arbitraje, que hay muchos temas que no hemos podido abordar, como la interseccionalidad, y cuando empiezan a jugar distintas categorías y cómo eso afecta a los candidatos. Y ya con una nota positiva, un comentario que has hecho, Eduardo Silva. Esto es una industria que se basa en la confianza no se construye en un día, por lo tanto se está progresando, las acciones se están tomando y están dando sus frutos, pero hay que ser pacientes porque la confianza efectivamente no se construye de un día al siguiente. Y por último, que estamos avanzando y que es muy importante que estemos todos a una, y que es muy importante los aliados en esta batalla, ¿no? Así que esas son las notas que tomé de esta sesión.
Muchas gracias a todos y con esto ya me despido también. Ahí para cerrar la dejamos a Vero. Vero, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias nuevamente a nuestros excelentes panelistas y por supuesto a nuestros moderadores que han permitido que este no sea un evento más de diversidad. Realmente fue un evento en el que creo que, como decía recién Patricia, reafirmamos y terminamos de cerrar algunos conceptos importantes. Simplemente para poder poner en contexto un poco lo que se ha señalado y para poder dar cierre a este importante evento para Women Way y para ICIAM, hasta hace no muchos años, estoy hablando de 1946, el 35% de la gente en general encuestada en Estados Unidos, unas encuestas que salieron publicadas recientemente en una publicación de la revista Time, en el 1945 el 35% de la población norteamericana encuestada consideraba que los hombres eran más inteligentes que las mujeres. El 43% ya en 1995 consideraba de que la diferencia no era, así, y que en realidad existía, no tanta diferencia entre la inteligencia de un hombre y una mujer. Y finalmente hoy, en el año 2019, que es la fecha en la que se hizo la encuesta, ya el 86% cree que hay una, igualdad entre la inteligencia del hombre y la mujer. Con esto quiero decir que empezamos con un 35, avanzamos en un 43 y llegamos a un 86% de gente que todavía en esta encuesta nos refleja que piensa que la mujer o el hombre puede ser más o menos inteligente. Y esto es importante porque me parece que a veces uno pierde, ¿no?, la dimensión de las discusiones que se dan en este contexto. Por supuesto, la diversidad tiene distintas aristas, y la primera batalla que se dio fue la batalla del género, ¿no?, la diversidad de género. Pero fíjense ustedes cómo este 86% actual refleja de alguna manera que es una batalla que no está ganada, sino que es una batalla que tenemos que seguir dando. Y cuando hablo de batalla me gustaría no llegar a un concepto de democratización como se estaba hablando aquí. Yo no sé si justamente utilizando estas ideas de filósofos y demás, yo no sé si la democracia finalmente es el sistema de gobierno, si realmente es bueno democratizarnos, no, lo dejo para reflexiones filosóficas. El derecho yo no creo que sea una cuestión de democratizar el arbitraje, que accedan las minorías, que accedan las mujeres, que accedan los que se consideran distintos, sino que justamente lo diverso tiene que ver con la incorporación de todos en la torta. Y que seamos todos tiene que ver con esta idea de estos paneles, ¿no? De que podamos incluir todas estas voces que ustedes estaban mencionando. Sin ninguna duda, hoy hay una necesidad de la diversidad, la necesidad de escuchar todas las voces. ¿Por qué? Porque si no nos quedamos todos sin trabajo, nos quedamos en casa. ¿Por qué? Porque como ustedes decían, no hay confianza. Si yo no confío, los jefes del sistema, es decir, nuestros clientes, no operan, no aplican una cláusula arbitral, va a ser muy distinto para los operadores en el arbitraje poder seguir funcionando en este sistema. Creo yo que la legitimidad, que era lo que ustedes estaban hablando, la necesidad, la confianza, hay que dar vuelta a la página y entender que ya hoy son cuestiones que tienen que estar acabadamente reflexionadas por todos nosotros y decir, bueno, listo, hay que cambiar para entonces, una vez comprendido este problema, poder trabajar sobre eso. Y como recién mencionaban ustedes, creo que la palabra ejercicio, la palabra aprender, frente a esta necesidad, son acciones concretas. Nada se aprende, como decía recién Patricia, de un día para el otro. Y el ejercicio, así como yo aprendí en mis primeros años a andar en bicicleta y tengo cicatrices de esos recuerdos, todos tenemos que darnos los primeros golpes, y es un ejercicio. Algunos por militancia y otros por conveniencia, pero entendemos que el sistema lo necesita. Necesitamos entonces incorporar estas nuevas voces de las que estábamos hablando para enriquecer nuestro sistema de arbitraje. Yo soy una ferviente convencida, pero porque lo veo en la práctica, de que realmente el arbitraje da soluciones, da justicia. Y cuando a mí me dijeron en los primeros años de la carrera por qué estudiaba abogacía, siempre mi respuesta fue, aunque un poco uno podría decir utópica, era hacer justicia. Y el arbitraje es eso, ¿no? Es encontrar respuestas eficientes para la solución de los conflictos. Así lo creo yo, y entonces esta idea de que el arbitraje pueda dar resoluciones, pueda dar justicia, qué mejor que darla con las voces de todos y no con voces que, como decíamos recién, por una cuestión de tradiciones, de sesgos, o por las razones que hayan sido históricamente
estaban limitadas quizás a pocas voces y hoy encontramos mayores voces que evidentemente lo están enriqueciendo. El camino, como decía recién Eduardo, o lo difícil, acá entre los dos Eduardos, digo, como decía Eduardo Zuleta, lo difícil es decir dónde estamos y a dónde vamos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora? Y acá creo que es este espacio de reflexión, no tenemos respuestas cerradas de ninguna manera, pero este espacio de reflexión, de que podamos conversar y que encontremos, como decía Eduardo Silva, ¿no? Acciones por ahí pequeñas, concretas, ¿no? De poder encontrar ya un avance en este ejercicio del que estábamos hablando, dejar atrás estos conceptos de los que ya estamos todos convencidos y poder avanzar con estas acciones concretas. Este evento, este apoyo institucional entre estas dos instituciones es una acción concreta y esperamos desde Women Way in Arbitration poder seguir trabajando en estas acciones que estábamos mencionando de manera concreta. Vuelvo a agradecer a todos los aquí presentes, a todos los que nos han acompañado, en particular a todas las miembros del comité ejecutivo que nos acompañaron hoy, veo en particular a María Inés Sola, y también, por supuesto, muchas de las miembros de Women Way in Arbitration, por supuesto a todos los que están aquí acompañándonos, a nuestros miembros del comité honorífico, que también están aquí presentes, a todas las autoridades también del CIAM, y bueno, esperamos verlos dentro de muy poco, en algún evento físico, o si no, seguir aprovechando de esta virtualidad que nos permite estar todos juntos. Antes de dar las palabras de cierre a cargo de nuestra querida Melanie, simplemente les voy a compartir un pequeño video que desde Women Way preparamos para todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado al fin del evento. Rápidamente, porque ya hemos pasado de la hora y media que habíamos propuesto, simplemente es agradecer muchísimo a CIAM, a WWA LATAM, especialmente a Inés y Verónica, a nuestros magníficos panelistas y moderadores, Patricia, Juan Manuel, Irma, Andrea, Eduardo Zuleta y Eduardo Silva, y finalmente un agradecimiento también a Mariano Luna, que nos ha ayudado en toda la parte técnica del evento. Esperamos verles muy pronto, esperamos que les haya gustado y que tengan una excelente tarde. Saludos a todos. Luego, gracias. Gracias. Gracias a todos. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias, cuídense. Nos vemos. Nos vemos.